Amigas, amigos, bienvenidos a TVC Noticias Ambientales. Gracias por acompañarnos nuevamente. Como sabemos que a ustedes les fascina el tema de los animales, hoy vamos a platicar de las especies amenazadas de flora y fauna. Comuníquense con nosotros a través de las redes sociales. Comenzamos. Río contaminado. Miles de peces aparecen muertos en la laguna Rodrigo de Freitas en Brasil. Masacre ecológica. Tabasco sufre por los derrames producidos por empresas. No explican las causas. Un tiburón de Punta Blanca es colocado en una piscina y muere. Virus mutante puede infectar fácilmente células animales, lo que incrementa la propagación en seres humanos. Partícula de Dios. Científicos confirman que la partícula descubierta el año pasado es efectivamente el bosón de Higgs. Comenzamos nuestro programa con estas impresionantes imágenes de los mares en Estados Unidos. Lo que van a ver en su pantalla son pequeños peces. Resulta que en realidad son miles de tiburones punta negra que están en plena migración. Como los tiburones son visibles desde la playa, las autoridades crean un cerco para que ningún curioso se pueda acercar, ya que, como imaginarán, pues resulta peligroso. Nos acompaña en el estudio el biólogo Ezequiel Benítez de la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, mejor conocida incluso por ustedes como la CONABIO, y vamos a platicar sobre las CITES y cómo proteger a diferentes especies. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Jo. Para empezar, ¿qué es esto? ¿Qué es la CITES? La CITES es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Es una convención que existe desde 1973 y su misión principal es regular el comercio de estas especies. Funciona a través de listados o apéndices. El apéndice 1, el apéndice 2 son los más famosos, donde el apéndice 1, por ejemplo, prohíbe el comercio con fines de lucro de especies que sabemos que están amenazadas de peligro de extinción por el comercio internacional, mientras que el apéndice 2 permite cierto comercio a través de permisos y certificados para evitar que en algún momento el comercio sea la causa de que alguna de estas especies pueda llegar a estar en peligro de extinción. ¿Nos puedes poner ejemplos y obviamente ejemplificarnos estas diferencias? Por ejemplo, los felinos. Algunas especies como el jaguar, como el tigre, como el león se encuentran en el apéndice 1, donde por su el gran peligro en el que se encuentran sus poblaciones están en peligro de extinción y pues no se autoriza que haya aprovechamientos de ejemplares de origen silvestre, ¿no? O sea, no hay permisos ahorita para ir a una selva y poder capturar un jaguar y venderlo con fines comerciales, ¿no? Ni venderlo ni cazarlo. Ni venderlo ni cazarlo. Es importante saber que esta convención solamente funciona en comercio internacional. Tiene que atravesar fronteras para que entre en vigor. Es una convención en la que México es parte desde hace un poco más de 20 años y es de cumplimiento obligatorio. Entonces hay autoridades en México establecidas, en este caso la CONABIO es la autoridad científica CITES, la Semarnat es la autoridad administrativa quien otorga los permisos y la PROFEPA es la autoridad de aplicación de la ley. Y por ejemplo, para aquellos que se dedican a la caza solamente por divertirse un rato, también puede aplicar esta regulación sobre ellos, aunque no lo comercialicen. Puede aplicar, existen algunas excepciones cuando se manejan, por ejemplo, trofeos de caza, pero son condiciones muy específicas. Por ejemplo, existen ranchos cinegéticos donde están reproduciendo esas especies, incluso aquí en México de especies exóticas, que están sujetos a otro tipo de regulaciones, ¿no? Lo importante es que si se está capturando o cazando un espécimen de una especie silvestre y si este va a cruzar fronteras, se debe someter a este tipo de regulaciones. Para eso ya hay permisos. Muy bien, vamos a seguir en esta plática. En tanto, vámonos a Río de Janeiro, en Brasil. Toneladas de peces flotan muertos en una laguna debido a la contaminación. Miles de peces muertos aparecieron en la laguna Rodrigo de Freitas, al sur de Río de Janeiro, debido a que disminuyeron los niveles de oxígeno en el agua. Más de 100 trabajadores de limpia retiraron 71 toneladas de peces. Ambientalistas culparon a que una gran cantidad de materia orgánica se lava en el lugar, lo que provoca una drástica disminución en los niveles de oxígeno.
Estamos en pleno siglo XXI con un problema del siglo XVIII, a 3 años de iniciar los Juegos Olímpicos. Ahora tenemos una laguna llena de peces muertos. Sería una vergüenza si esto sucede durante las Olimpiadas. Se trata del segundo peor registro de muertes masivas de peces en esta laguna. En 2009 se retiraron más de 110 toneladas. Los residentes están preocupados pues la laguna servirá como sede de remo en los Juegos Olímpicos de verano en 2016. La contaminación siempre molesta a la gente, pero tenemos las manos atadas, no sé qué hacer, es realmente triste. Los trabajadores aprovecharon una marea alta para permitir que más agua de mar entrara a través de un canal, en un esfuerzo para oxigenar el agua y así detener la mortandad de peces. TVCN, Eduardo Guzmán. Y aquí en nuestro país tenemos un representante que es la Conavio para que nos cuente cómo estuvieron las negociaciones durante la COP16 que se realizó en marzo. Así es. Bueno, la COP16, que es la conferencia de las partes, que es quien toma las decisiones, en este caso para meter o sacar especies de los apéndices y otras decisiones importantes que los gobiernos tienen que asumir, se celebró en marzo del 3 al 14 en Bangkok, en Tailandia. Revisamos más de 190 documentos y México presentó pues varias propuestas, ¿no? Algunas, por ejemplo, tienen que ver con especies de fauna terrestre. Desafortunadamente tuvimos que solicitar la eliminación de un par de especies de los apéndices de las CITES, en este caso el caracara de la isla de Guadalupe, es un ave, el quebrantahuesos, y el carpintero imperial, porque son especies que ya desaparecieron de este planeta, no son especies extintas, entonces no tiene sentido tenerlas en los listados. Estos listados tienen más de 30,000 especies que están regulando su comercio internacional y bueno, pues dimos fe de que estas especies han desaparecido de la tierra y entonces no tiene caso tenerlas, ¿no? Esto fue uno de los cambios que solicitó la delegación mexicana. ¿Aproximadamente cuántas especies se están reportando que han desaparecido anualmente a nivel mundial? Es un dato muy difícil de poder mostrar que cuántas desaparecen cada año. Lo que sí, bueno, en México sí tenemos registradas algunas decenas de especies, pero en un rango de más o menos 120, 150 años que se han registrado. En el caso de aves son pocas, pero estas son de las más evidentes. Nosotros tenemos registro del caracara de la isla de Guadalupe desde 1900 y el último registro de carpefilos imperiales, que era el carpintero más grande del mundo, pues más o menos de los años 30 no se tiene registro. No se tiene registro ni siquiera en la vida común y corriente, en sus hábitats, nada. No, habitaba en los bosques de pino encino del occidente de México y el eje neovolcánico, pero ocupaba árboles muy muy grandes y se tiene por ahí un video de los años 30, es el único registro que se tiene en materiales electrónicos de la especie, y hay algunos ejemplares que están disecados en museos. Habrá algunos 20, 30, pero es la única evidencia que tenemos desafortunadamente de la especie. ¿Cuál es la amenaza más fuerte que enfrentan los animales y también la flora, que en unos momentos vamos a hablar de eso? Claro, hay 5 generales. El principal es la pérdida de hábitat, porque se está deforestando, está transformando el medio ambiente, está la contaminación, está la sobreexplotación, está el cambio climático y están las especies invasoras también, ¿no? Que llegan de otros lugares, se convierten en plagas y reemplazan a otras, a las especies nativas, ¿no? Esas 5 en general son las causas principales de pérdida de biodiversidad a nivel planetario, no solamente en México. ¿Podríamos abundar un poquito más aquí en nuestro país? Por ejemplo, la pérdida de hábitat, deforestación, ¿en qué zonas lo tienen ubicado? Sucede en todo el país, ¿no? Uno pierde calidad de hábitat cuando avanza, por ejemplo, la frontera agrícola, donde estamos perdiendo selvas y bosques, o donde estamos cambiando los cursos de los ríos, o donde se están contaminando mares, o donde estamos eliminando manglares para construir hoteles u otro tipo de infraestructura, que empezamos a romper los ciclos ecológicos. Por ejemplo, los manglares son muy importantes porque son como las guarderías de los peces que después, cuando crecen, salen a los océanos, ¿no? Todo esto son ejemplos de pérdida de hábitat. También mencionabas el tema de la contaminación y justamente vamos a ir a Tabasco porque allá se registró una severa contaminación provocada por el derrame del ingenio Santa Rosalía de la empresa Beta San Miguel. Beta San Miguel es una industria que procesa alrededor de 450,000 toneladas de caña por zafra, con una capacidad de molienda de 4,000 toneladas por día, y se ubica en Cárdenas, en donde recibe su materia prima de 1,817 cañeros, que son ejidatarios o pequeños propietarios de 10,105 hectáreas.
cada vez que van a trabajar en el ingenio, que van a empezar, se nos tira el agua negra. Estos escurrimientos o desechos de la molienda que transitan por este canal llegan a este otro lugar en donde, según los campesinos, los pescadores, el ingenio se encarga de limpiar y procesar los desechos líquidos provenientes de los procesos químicos para obtener el endulzante. Sin embargo, para los pescadores, esto no es más que un engaño, ya que aseguran que a como llegan los líquidos tóxicos, así salen hacia el río Santa Ana, el cual recorre decenas de comunidades antes de llegar a la laguna La Machona. Según ellos la filtran, pero ya ahorita no la están filtrando, la pasan toda directa. Los pescadores aseguran que esta contaminación ha causado la mortandad de los peces, actividad de la cual viven cientos de familias de la región. A ver quién nos atiende de tanto allá arriba de los gobiernos, que sea responsable y nos eche la mano. Desde Villahermosa, Tabasco, Visión 10 Noticias, informó Miguel Ángel Buitrón. Así que veíamos ahorita en la nota un caso de contaminación que está pegándole a una especie en particular que ya habíamos mencionado. Así es. Bueno, hablábamos ahora de contaminación entre las principales causas de pérdida de biodiversidad. La contaminación la podemos medir en diferentes medios, puede ser terrestre, con basura, lixiviados, puede ser en agua, con desechos de fábricas, desechos de los seres humanos, derrames petroleros, también eso sucede en los mares, también contaminación atmosférica, en aire, en suelo, en agua, en mar, sucede este tipo de problemas que también es una de las principales amenazas para la biodiversidad y tenemos que tener ahí controles muy importantes, ¿no? Muchas especies, por ejemplo, son muy sensibles a los insecticidas, al DDT, por ejemplo. Se ha demostrado que la cáscara de los huevos de muchas especies rapaces, por ejemplo como el cóndor de California, es tremendamente sensible y es el tipo de regulaciones que tenemos que poner más énfasis para evitar esta contaminación. Ahora hablemos de las especies marinas. En la COP se presentaron varias especies marinas. Es una COP histórica porque se logró la inclusión de 3 propuestas que fueron aprobadas, una de ellas propuesta por México para incluir al tiburón de puntas blancas, a los tiburones martillo y al tiburón sardinero en el apéndice 2. Por primera vez a nivel internacional ya se está regulando el comercio internacional. No quiere decir que esté prohibido, pero es necesario tener evaluaciones poblacionales y estimar cuotas de aprovechamiento para comercializar a nivel internacional. Esto se utiliza mucho para las sopas de aletas que son consumidas principalmente en Asia, en países como Japón o en China. Desafortunadamente los datos a nivel mundial demuestran que algunas poblaciones se han perdido entre el 60 y el 90% a nivel mundial. Entonces urge tomar medidas donde sabemos que la pesca comercial, el comercio internacional es la principal fuente y bueno, gracias a una de las propuestas de México junto con la Unión Europea y con Brasil lograron que fueran aprobadas. Se consiguieron con mucho trabajo 2/3 de votos, hubo voto secreto incluso que pidieron los japoneses y los chinos y aún así se logró. Después de 3 COPs anteriores que se intentaron, se logró que ahora esté regulado, ¿no? ¿Japón y China porque estaban en contra? Japón y China porque estaban en contra, incluso pidieron que fuera resuelto a través de voto secreto, que es una manera muy oscura de poder manifestar su oposición a esto, trabajando a través de otros países, ¿no? México no solamente votó a favor, sino además dio explicación después de cada voto secreto diciendo que votó a favor de estas 3 propuestas y se logró. También otro avance importante es que todas las mantarrayas del mundo también han entrado a la regulación internacional, pues también se ha demostrado que el comercio es importante y que las poblaciones están a la baja y México es uno muy importante también para mantarrayas. Mira, yo creo que esto te va a interesar. En Estados Unidos, un tiburón utilizado para un comercial murió por estrés, pero les voy a contar la historia. Este tiburón, que iba a ser utilizado en un comercial para una tienda departamental, murió debido al estrés que fue sometido durante esta grabación. El diario estadounidense de Los Angeles Times publicó que el tiburón fue trasladado de Nueva York a Los Ángeles a principios de marzo y fue colocado en una piscina en el patio trasero de la tienda. Y todo esto alteró su sistema.
biológico y nervioso. En tanto, la Organización Defensora de los Animales PETA alzó la voz tras la muerte del tiburón y se opone al uso de animales en filmaciones. Además, acusaron al organismo encargado de vigilar el buen uso de los animales en grabaciones de esta muerte. La muerte del tiburón ya es investigada, aunque aseguran que el animal fue puesto en una piscina con 60,000 galones de agua, lo que es recomendado por algunos especialistas. Y los invito a que me acompañen a una pausa comercial. No sin antes invitarlos a que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Volvemos. A continuación, hoy advierten en China que un nuevo virus podría infectar a 8,000 personas en más de 24 países. Los científicos se muestran optimistas ya que todos los estudios indican que han encontrado la partícula de Dios. Y los genios de la moda llevaron a cabo reuniones para tratar de mejorar el rastreo de las pieles de pitón que utilizan en bolsos y zapatos. Lunes. Y en esta ocasión vamos a presentarles Tu Hijo en el Centro, una nueva visión educativa para la era digital. Si tú quieres tener una buena calificación, pues a lo mejor te vas por lo seguro. No tratas de hacer algo innovador y diferente porque... En Galería VIP. Tenemos que hacer aprendizaje que es mucho más activo, que es mucho más grupal. ¡Sí! ¡Salud! Oigan, ¿saben qué me encanta? Aquí en Sazonarte celebramos todos los días de la semana. Recetas sencillas y divertidas. Con estilo y sabor. Chavos, ¿ustedes están listos? Sazonarte. TVC. Se siente. ¿Quién quiere? Y seguimos en contacto a través de las redes sociales. Valoramos mucho el tiempo que se toman para escribirnos todos sus comentarios, ocurrencias, postear fotos o videos o incluso buscar por ahí una receta para no comer carne un día. Cheri nos comparte esta hermosa postal de los primeros rayos del sol de la primavera en Apaseo el Alto, en Guanajuato. Muchas gracias, nos alegras la tarde. Un saludo a Erika Sánchez, a Julio Santillán, Oli Hernández, Oscar Ruiz, Raquel Salinas, Italia Esquetino, Aurora Valle, Patricia Morquecho y a Eduardo Gómez. Si quieren comunicarse con nosotros, esta es su oportunidad, aprovechen, estamos de promoción. Facebook, Twitter, en ambas estoy como Yoli Ramírez, en YouTube nos encuentran en el canal de TVC Noticias y seguimos platicando con el biólogo Ezequiel Benítez de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Estábamos platicando acerca de todas las especies marinas que fueron incluidas en esta lista, pero ¿qué experiencias retoman o pueden entablar en diálogo cuando están en esta COP para hablar acerca de la pesca como un medio de subsistencia de la gente, como una industria, cuando se contrapone a la protección de estas especies? Es un tema complicado porque efectivamente por un lado tienes que ver la alimentación de la población humana y por otro lado cómo podemos gestionar mejor nuestras pesquerías para poder permitir que se recuperen las poblaciones para poder seguir explotando a largo plazo estos recursos, ¿no? Aparte de esto es la regulación en los artes de pesca. O sea, tenemos distintos artes de pesca que se dan en nuestro país y en todo el mundo, que algunos son, vamos a decir, más malos que otros, ¿no? Por ejemplo, la pesca de arrastre, que se utiliza para camarón o se utiliza para otras especies, que es de las más destructivas que hay, porque son redes que durante muchos kilómetros están pasando por encima de los fondos marinos y están destruyendo corales, están destruyendo muchas especies, y no solamente las especies objetivo, las especies blanco, ¿no? Es algo que se tiene que eliminar, ¿sí? El uso de dinamita. El uso de explosivos o de venenos que también se utilizan en otras partes del mundo para pescar. Truenan cargas de explosivos, entonces aparecen los peces muertos y los recogen. Eso incluye, por ejemplo, muchos caballitos de mar, muchas especies que se utilizan en medicina tradicional, por ejemplo, en Asia, ¿no? Entonces aquí implica, y México tiene al menos por escrito en su legislación nacional, temporadas de veda, temporadas de veda en ciertos meses para permitir que se recuperen las poblaciones o ciertas áreas que se sabe que son áreas de reproducción para pescar fuera de ciertos límites o fuera de áreas naturales protegidas, por ejemplo. Pero eso hay que
trabajar con mucho más conciencia y en contacto con las comunidades pesqueras, con las poblaciones que dependen de ellos, ¿no? Muy bien, también vamos a platicar unos momentos acerca de la regulación sobre la flora, las plantas, etcétera. Pero acompáñenme a ver esto. Un médico de Hong Kong, el que ayudó a identificar el virus del SARS hace 10 años, ya pidió a las autoridades incrementar la vigilancia ante una nueva mutación. En 2003, el síndrome respiratorio agudo severo, conocido como SARS, infectó a unas 8,000 personas en más de 24 países y cobró la vida de 774 personas. Hoy, una mutación del coronavirus ya ha dejado su huella en el Reino Unido, Arabia Saudita, Qatar y Jordania. Ya suman 9 muertos y 15 infectados. El nuevo virus puede infectar fácilmente células animales, lo que incrementa la propagación en seres humanos. El nuevo virus muta rápidamente. Puede adaptarse en huéspedes animales. Es muy importante estar atentos, pero no debemos generar pánico. Eso no va a ayudar. Hace 10 años, el SARS mató a 299 personas en Hong Kong, provocó la evacuación de viviendas y suspensión de clases. Hoy, los sobrevivientes aún enfrentan problemas psicológicos y de salud. Algunos aún tienen problemas en los huesos, debido a las altas dosis de medicamentos durante el tratamiento. Además, enfrentan problemas emocionales, pues sufren discriminación de sus amigos o compañeros de trabajo. Kathy Kong, profesora de secundaria que se recuperó del SARS, escribió un libro para compartir su experiencia. Ahora vive acompañada únicamente por su gato. Asegura que le tomó 2 años recuperarse del estrés postraumático y el rechazo de la gente. Hasta el momento, las autoridades sanitarias de Hong Kong no tienen programada ninguna ceremonia oficial para conmemorar el 10º aniversario del brote del SARS. TVCN, Eduardo Guzmán. Pero no solo las especies de fauna están amenazadas, también la flora. Así es. En esta COP16 también México propuso la inclusión de una especie de yuca, la yuca querétaroensis, que es una especie que solamente ocurre en un área muy pequeña en el estado de Querétaro, Hidalgo y Guanajuato. Es una especie muy bonita de yuca que desafortunadamente hemos detectado que se está comercializando en Europa y en Estados Unidos con ejemplares grandes de más de 100 años que han sido tomados de forma ilegal del medio silvestre y exportado, e incluso hasta los están vendiendo por internet. Entonces salió la alarma, empezamos a hacer una investigación, contactamos al Jardín Botánico de Cadereyta, donde los especialistas revisaron cuál es la situación de la especie, y entre las conclusiones es que es una especie amenazada, de distribución limitada, de crecimiento muy lento, y que no va a tolerar que se haga un aprovechamiento ilegal de esta forma para el comercio internacional. Entonces, por lo pronto, esta medida precautoria para la apéndice 2 fue adoptada por consenso en el plenario en Bangkok, y entonces su comercio internacional ya está regulado. Es decir, no se puede exportar un ejemplar silvestre de yuca si no cuenta con un permiso CITES, y este permiso CITES solamente puede ser emitido cuando se ha demostrado que el aprovechamiento no va a amenazar a la población. O sea, hay que evaluar hasta cuántos individuos se pueden aprovechar sin que eso represente un riesgo, ¿no? También existe entre las maderas tropicales, que tienen también mucha demanda, como la caoba o el cedro rojo, desafortunadamente las poblaciones han bajado tanto que se están empezando a aprovechar otro tipo de géneros, en este caso las dalbergias o palos santos también les llaman, que ya están siendo, ocurren desde México hasta Brasil, por ejemplo, y en bloque todos los países centroamericanos junto con México y con Brasil metieron la propuesta para incluir estas especies que también ya están reguladas, ¿no? Porque es una madera muy preciosa, es importante, y no queremos llegar a niveles donde estemos poniendo en riesgo sus poblaciones. Definitivamente es un tema difícil regular cuando la gente depende de la venta de peces o de madera, pero también hay que cuidar el planeta porque es un ciclo de la vida. Vamos a la información. Científicos se muestran optimistas, pues creen que efectivamente han descubierto la llamada partícula de Dios. En la conferencia de Morión, en Italia, científicos confirmaron que la partícula descubierta el año pasado es efectivamente el bosón de Higgs, cuya existencia se conocía desde hace décadas solo en teoría. Los equipos detrás de los experimentos Atlas y CMS del Gran Colisionador de Hadrones en el laboratorio de la Organización Europea para la Investigación Nuclear en Ginebra, Suiza, presentaron el análisis de todo el conjunto de datos que tenían disponible. Los investigadores anunciaron su descubrimiento en julio de 2012 y han estudiado las
las propiedades de la partícula desde entonces. Los científicos se muestran optimistas, ya que todos los estudios indican que la llamada partícula de Dios se presenta muy semejante al bosón de Higgs del modelo estándar. Estos son resultados muy preliminares, pero son muy sólidos, de lo contrario no los presentaría. El bosón de Higgs es la pieza que falta en el modelo estándar que describe todas las partículas subatómicas conocidas en el universo. Teorizada por el físico Peter Higgs y sus colegas en 1964, la partícula, se cree, está vinculada a un campo que otorga masa a otras partículas. TVCN, Eduardo Guzmán. Tenemos apenas un minuto para concluir. ¿Cuáles son las resoluciones de la COP? Bueno, además de estos cambios que hubieron en los apéndices, México también propuso nuevas resoluciones que fueron adoptadas, una en relación con la Estrategia Mundial para la Conservación Vegetal, que es concordante con lo que vimos con especies maderables y estas yucas, otra con los medios de subsistencia, cómo las comunidades rurales e indígenas que están en el campo y que viven con estas especies y que ahora se encuentran reguladas en su comercio internacional, pueden capacitarse mejor, conocer mejor cómo hacer una gestión, en este caso las UMAS en México, las unidades de manejo de vida silvestre, para documentarse mejor a través de los dictámenes de extracción no perjudicial, cómo se pueden apoyar en la ciencia para poder hacer un mejor manejo y mejores aprovechamientos y mantener a largo plazo su biodiversidad. Y las comunidades rurales, las que están muy alejadas de las UMAS y estos acuerdos, etcétera, ¿cómo les acercan este tipo de información para que puedan tener su medio de subsistencia y también preservar la vida animal y vegetal? Bueno, es algo que todos tenemos que trabajar y incluso este programa es parte de eso, ¿no? Es acercarse a las autoridades, los gobiernos estatales, el gobierno federal, a que tengamos un mejor entendimiento y mayor información. Está disponible y hay que usarla mejor. Conavio tiene bastante información. Muchas gracias, Ezequiel Benítez, por todo este tiempo. Muchas gracias, Joe. Vámonos a la última del día y volvemos. Los genios de la moda llevaron a cabo reuniones en Bangkok para tratar de mejorar el rastreo de las pieles de pitón que utilizan en sus bolsos y zapatos. Y es que están muy preocupados porque algunas pieles de pitón de origen ilegal están siendo puestas a la venta en sus exclusivas boutiques como bolsas y botas de última moda. Por ello intentaron instaurar un sistema de rastreo que permita realizar un seguimiento de los pitones desde el pantano hasta el mercado. Tanta es la urgencia que ha puesto en este tema la gente involucrada en el mundo de la moda que un experto en reptiles se comprometió a informar rápidamente sobre las maneras en las que se puede asegurar que los pitones van a ser rastreados desde Tailandia hasta que se convierten en unas botas altas, si se logra instaurar un marco normativo sólido respaldado por los agricultores de serpientes y las boutiques parisinas. El futuro de la empresa del pitón parece extraordinariamente bueno, por lo menos mientras la especie siga viva. La mayoría de las especies de pitón están reguladas bajo el apéndice 2 de CITES, lo que significa que el comercio legal necesita licencias y cuotas de importación y exportación. Un informe del Centro de Comercio Internacional estima que se exportan cada año 500,000 de pieles de pitón con un valor de alrededor de $1 millón. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Se nos acabó el tiempo, pero para eso existen las redes sociales. Nos vemos mañana a la misma hora y también en Galería VIP. Pásenla.